encantado de estar aquí compartiendo con ustedes en la noche de hoy. Le decía a Numa Armando que yo, por respeto al auditorio, traje unas notas escritas que las quiero compartir y, por supuesto, le voy a dejar al conversatorio copia de esto. Comienzo por agradecer a la Universidad del Atlántico y al conversatorio filosófico en sus 34 años la invitación de hoy. Particularmente expreso mi agradecimiento al director de este espacio, promotor del arte, la política y las humanidades, a mi gran amigo, compañero de colegio y luchas y sueños comunes, el profesor Numa Armando Gil Olivera, quien desde muy joven sembró en nosotros, sus camaradas generacionales, la aplicación a la lectura. A Numa sigo agradeciéndole que cada vez que ha acompañado mis cumpleaños me regale libros, el último de los cuales es El sueño de Eichmann, el exterminador jefe nazi que se decía partidario de Immanuel Kant. Quiero aclarar que no soy un teórico, soy un periodista, un columnista de opinión, un hombre básicamente testimonial. Voy a comenzar esta charla con una anécdota sucedida hace algún tiempo. Un día me encontré con un compañero de colegio y me sorprendió que al saludarlo me reprochó que yo no fuera el mismo radical líder estudiantil maoísta que él había conocido en los años 70. Lo miré con cierto asombro y la verdad es que lo fortuito del momento y el escenario caluroso de la calle tampoco permitían explicaciones y análisis acerca de las mutaciones que él a quemarropa me había reprochado. Seguramente que a ese compañero le parecía una traición ideológica que yo ya no enarbolara el pensamiento de Mao y defendiera lo que defendimos los jóvenes, influidos por el gran líder de la Revolución China. Es decir, la guerra popular prolongada, la lucha armada, la dictadura obrero, campesina y popular, o sea, supuestamente la nueva democracia. En efecto, a los 16 años y en medio de la agitación de una época sacudida por los fenómenos revolucionarios de China o Vietnam, era comprensible que muchos adhiriéramos a teorías que hoy son solo un romántico referente arqueológico. De hecho, esas teorías sirvieron para que países como China y Vietnam hicieran revoluciones triunfantes, pero nunca fueron trasplantables a Colombia, porque no eran trasplantables. Y sí, claro, tuvimos partidos comunistas y guerras de guerrilla, pero tomas del poder revolucionario no las hubo en Colombia. A ese compañero de estudios me habría encantado explicarle que existían varias razones por las cuales yo no seguí creyendo en revoluciones armadas, en dictaduras obreras, campesinas y populares. La primera es que mi propia praxis política me lo fue mostrando. Y la segunda es que nuevas lecturas y mayores reflexiones fueron modificando mis ideas políticas asimiladas en la temprana juventud. Mi experiencia de visitar la China de Mao hace algunos años, transformada hoy en una potencia económica gracias a la incorporación pragmática de la economía de mercado en la era de Deng Xiaoping, bajo el paradójico tutelaje de un Estado gobernado por el Partido Comunista, era la más contundente evidencia cuando ya además se había disuelto la Unión Soviética y había caído el muro de Berlín, de que un mundo en permanente cambio no había pasado por la cabeza de mi compañero de colegio. China es hoy una economía de mercado, aunque haya sectores en Estados Unidos que no lo reconozcan. Y de pronto estemos ante un capitalismo más evolucionado bajo la dirección de una vanguardia comunista. Este tipo de charlas, donde el tema es la polarización y la moderación,
ayudan a entender por qué nuestras cabezas, con el paso inexorable de los años, pueden cambiar radicalmente nuestras interpretaciones políticas. La vivencia juvenil del maoísmo fue la vivencia de creer que la sociedad colombiana podía transformarse con una guerra popular que debía conducirnos a una república popular de obreros y campesinos en marcha al socialismo. Pero créanme que la hostilidad de aquel compañero de estudios, porque yo no seguía ya el mismo catecismo programático de los 70, no supera, y se lo decía hace un momento a Jaime Angarita, no supera el sobresalto que sentía hace un par de semanas, cuando un apreciado compañero de militancia en el Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, me escribió este lunático mensaje, 2 puntos, abre comillas: hermano, yo sigo siendo estalinista y quiero un partido revolucionario que nos conduzca hacia una república popular en marcha al socialismo, cierra comillas. A mí me permitió superar este discurso que aún un segumbeo pervive en los cerebros de algunos militantes maoístas de los años 70, el haberme conectado con una playa de amistades que no solo me facilitaron nuevas lecturas, el conocimiento de autores como Gramsci, por ejemplo, sino también el acceso a la literatura universal y al cine de Buñuel, Bertolucci, Woody Allen, entre otros grandes directores. También fue un interés para esta generación de amigos, varios de los cuales hoy no están afortunadamente, como Alfonso Yaqui Gutiérrez, la historia política nacional, en particular el tema de las guerras civiles que estudiamos y los textos de Rafael Uribe. Y algo que modificó mucho nuestra mirada de la política y la democracia fue Barranquilla, sus temas públicos, los debates del Consejo, la gestión del alcalde de turno, lo que ni remotamente estaba en las agendas de mucha gente de izquierda. Y esto, recuerdo, se lo debimos mucho a Víctor Caballero, también desaparecido, que decía que nosotros estábamos al margen de lo que acontecía en la aldea local. Así pues que cuando llegamos al N19, ya en nosotros se había dado un proceso de formación y transformación que nos facilitó entender la militancia en un movimiento que no recitaba citas marxistas ni proclamaba repúblicas socialistas, sino que ponía todo el énfasis en la lucha por la ampliación de la democracia. Además, era un movimiento sin los grilletes de los partidos monolíticos leninistas, donde disentir era un sacrilegio. Por eso se decía que el M-19 era como la barra de un bar donde se podía entrar y salir cuando a uno le diera la gana. En las demás guerrillas, en cambio, fusilaban a los desertores. Pero el M-19 creyó, pienso que equivocadamente, que se podía mejorar la democracia a través de la lucha armada, y en el uso de esta llegó a acciones irracionales como la toma del Palacio de Justicia, que causó muchos muertos, entre ellos casi todos los integrantes del comando de asalto. El M-19 justificó su alzamiento en los dudosos resultados de la elección presidencial del 19 de abril de 1970. Yo creo que la democracia colombiana tiene un problema que existe en otras democracias, pero quizá en la nuestra es más pronunciado, que tanto la derecha como la izquierda son incapaces de aceptar la diversidad. Partiendo de esto, y por el resultado electoral de 2022, la derecha debería aceptar, por ejemplo, que hoy hay una izquierda con gran fuerza que logró la osadía histórica de ganar la presidencia de la República. Y la izquierda debería aceptar asimismo que hay una derecha con una base política muy amplia que, aunque perdió, podría volver a recuperar el poder presidencial o endosarle su fuerza electoral a una opción que le parezca más digerible que la izquierda. La izquierda hoy en el poder también debería superar
la al parecer inmodificable percepción de que podría hacerse a la favorabilidad total de la opinión pública si no fuese por los sesgos informativos de los medios de comunicación, como si estos inventaran, por ejemplo, los escándalos de corrupción que han sucedido en este gobierno. En el fondo, ambos bandos desprecian la diversidad, y eso es muy peligroso en un país con una bicentenaria tradición de violencia expresada en numerosas guerras civiles, conflictos armados, narcotráfico y centenares de miles de muertos. Para mí, en la discusión entre izquierda, derecha y centro, hay un tema clave que es lo que Fukuyama denomina la calidad del gobierno. Eso es cardinal porque de lo que se trata es que las instituciones públicas funcionen para atender de manera eficaz y eficiente las demandas de la población. Y en Colombia sí que podemos explicar los problemas estructurales como la informalidad, la pobreza extrema y la pérdida del control territorial del Estado por los déficits de la calidad de los gobiernos. La polarización política en Colombia hoy está teniendo impactos manifestados, por ejemplo, en el relacionamiento del gobierno nacional con los gobiernos locales. En el gobierno de Duque, por ejemplo, hubo expresiones de trato excluyente y sesgos presupuestales con gobiernos territoriales no afines, y lo mismo ha sucedido en el gobierno de Petro. Pero con la implicación de que eso no solo limita la capacidad de ejecución de alcaldes y gobernadores, sino que afecta directa y principalmente a los ciudadanos. Es una de las tantas evidencias de cómo la polarización influye en el necesario accionar unificado que debe tener el gobierno en todos sus niveles. La moderación, por tanto, es el único camino para calmar una sociedad agitada por la polarización política. Y no se trata de que la política no genere choques, contradicciones y divisiones, porque la dialéctica es el motor de ella. Se trata de que la moderación sirva para que en diversidad aprendamos a discutir sin insultarnos, sin humillarnos, sin perseguirnos, sin excluirnos y, sobre todo, sin matarnos, que es la mayor muestra de intolerancia que puede ocurrir en una sociedad que aspira a ser tomada como democrática. Creo que deberíamos estar todos de acuerdo en que la moderación debe ser un principio fundamental de una sociedad democrática liberal. Hoy en Colombia no es así. Los autoritarismos de derecha e izquierda, enmascarados de democracia, pisotean este principio. En Colombia lo que ha ocurrido es que los proyectos uribista y petrista se han montado en la insatisfacción de muchos ciudadanos con el régimen democrático que ha fallado en ofrecer seguridad. Por eso el triunfo de Uribe 2 veces. Y en atender las necesidades crecientes de los ciudadanos en empleo, salud, pensiones y educación, lo que explica el triunfo de Petro en el 2022. Tanto en Colombia como en otros países, a mucha gente le da lo mismo vivir en una democracia que en otro tipo de régimen. Lo que le importa es que el Estado satisfaga sus necesidades. De hecho, Martin Walsh, en su libro La crisis del capitalismo democrático, sostiene que las cohortes más jóvenes son hoy las menos comprometidas con la idea de la democracia. Los jóvenes desempleados o que estudiaron y no encuentran trabajo son los más frustrados. De ahí lo que vimos en el estallido social del 2021, y Petro tuvo en ese segmento un fundamental sustento de su campaña y de su triunfo presidencial. Nosotros tenemos una democracia muy frágil y líderes como Uribe y Petro la han puesto a tambalear con sus rasgos autoritarios. El cuento que nos han vendido de que somos una de las democracias ejemplares de América es
pura novelería. Somos una democracia en pañales aún. Evidentemente, progresamos cuando extendimos el voto a las mujeres, pero estamos muy distantes del tipo de democracia que adoptó la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Por supuesto, no podemos aceptarle a la clase dirigente del país que diga que esta era una democracia sólida antes del triunfo de Petro y que éste llegó a despedazarla. Así como tampoco resulta admisible el discurso oficialista de que este gobierno es el cambio tras 200 años de gobiernos oligárquicos. Ni lo uno ni lo otro. Colombia tiene como desafío democrático seguir fortaleciendo sus instituciones y asumir que cualquier acuerdo nacional pasa por profundizar el reformismo democrático y no sumirnos en el caos de una polarización que podría ponernos en las proximidades riesgosas de una anocracia. Mi punto de vista hoy es que cualquier democracia en el mundo que incluya mayor transparencia y amplitud en el sufragio podrá ser mejor si logramos tener una sociedad económicamente más desarrollada. Por eso los países de renta alta son los demás sólidos sistemas democráticos, aunque estos hayan sufrido hoy cierta mengua por la disminución del crecimiento económico, la acentuación de la desigualdad y la pérdida de muchos empleos. En el mundo de hoy vive una grave recesión democrática, empezando por Estados Unidos, donde la democracia se ha deteriorado con el ascenso del populismo de derecha que ha llegado al extremo de irrespetar las instituciones, como ocurrió el 6 de enero de 2021 con la toma del Capitolio por un agresivo tumulto seguidor de Donald Trump. Termino con el controvertido tema de la consulta popular que pretende Petro. ¿Por qué cierto recelo frente a este si es un mecanismo democrático de la Constitución de 1991? A mi juicio, porque bajo un discurso que defiende unos válidos derechos conculcados a la clase trabajadora, se esconde el desconocimiento a la separación de poderes y a la autonomía del poder legislativo, algunos de cuyos miembros han sido obscenamente mermelados para lograr el apoyo a las reformas sociales del gobierno. Se me dirá que es el Congreso el que no ha querido aprobar las reformas sociales. A lo anterior añado que el pugilato entre el Ejecutivo y el Legislativo ha revelado también la gran dificultad que seguimos teniendo los colombianos para construir consensos en medio de las diferencias. Esto es, para lograr las reformas democráticas por la vía de lo que Álvaro Gómez llamó el acuerdo sobre lo fundamental. Más bien seguimos atrincherados en la guerra de los sectarismos descalificadores. Mamertos, le grita la derecha a la izquierda, y esta a su vez le devuelve el insulto llamándole uribestias. Basta echarle una mirada al tinglado de las redes sociales para darse cuenta que el lenguaje de ambos bandos en nada contribuye a darle al debate democrático un tono de civilizada moderación. En este marco, los cabildos populares que Petro está impulsando en todo el país podrían leerse como un recurso extraparlamentario de movilización de masas, curiosamente impulsado desde el pináculo privilegiado del poder presidencial y con los recursos de este. Es algo inédito en la política colombiana. No conocemos antecedentes de algo así. Finalizo invitándoles a que hagamos de la moderación el mayor atributo que distinga a la democracia colombiana, pues con la polarización no solo será imposible avanzar en la construcción del país,
sino que podríamos terminar en un escenario de confrontación lamentable y francamente ruinoso para estas y las nuevas generaciones que no merecen quedar condenadas a 100 años de soledad. Mil gracias. Abrimos el debate, un tema de mucha actualidad. Perfecto. Y con los entonces